En primer lugar, decirles que desde el Instituto María Díaz de Guerra agradecemos a quienes están participando esta tarde de esta charla que denominamos La pandemia de 1918 en Uruguay y su incidencia en Maldonado. Esta charla se suma a los encuentros anteriores de este ciclo de encuentros que organizamos conjuntamente entre el Instituto María Díaz de Guerra y la Universidad CLAE, y que denominamos Maldonado desde sí. A quienes decirles, a quienes quieran interiorizarse con los cometidos del instituto y conocer un poco más de las actividades que realizamos, cuáles son nuestros objetivos, les invitamos a ingresar a la página web del instituto mariadiazdeguerra.org. Allí van a poder conocer cuáles son nuestros cometidos fundacionales y cuáles son las actividades que hemos realizado y las que tenemos proyectadas realizar en este año. Y obviamente les invitamos también a participar y a unirse y a ser socios y socias del instituto, que está en su primer año de conformación, así que estamos dando nuestros primeros pasos. Así que bueno, las puertas abiertas del instituto para eso. Antes de darle la palabra a Sandra, quisiera contarles un poco sobre cómo va a ser la dinámica que nos vamos a dar. Porque bueno, luego de la disertación de Sandra, habrá unos 20 minutos para intercambios, y para estos intercambios les vamos a pedir que su participación sea posterior a la disertación de la doctora, y también que bueno, ya se vayan anotando, ya sea levantando la mano con la opción que tienen en el botón en su barra inferior para levantar la mano, o bien en el cuadro de diálogos del chat, anotarse ya sea para pedir la palabra o directamente, si no quieren intervenir hablando, que puedan escribir allí su pregunta, su inquietud o su comentario. También les queremos dar aviso de que este encuentro está siendo grabado con la finalidad de compartir libremente y luego difundir todo lo que sin duda hoy vamos a aprender y vamos a poder intercambiar, pero bueno, uno de nuestros objetivos también es llegar a la mayoría, lo más amplio de personas que podamos. Entonces los encuentros que tenemos también luego después los difundimos y los tenemos como archivo para seguir pensando otras cosas. Ahora sí, antes de iniciar con este encuentro, voy a presentar a nuestra expositora de hoy, a quien le agradecemos muchísimo su participación y su tiempo esta tarde. Bueno, Sandra Burgues egresó de la Universidad de la República con el título de doctora en Medicina. Es docente de la Facultad de Medicina de dicho centro educativo y también de la Universidad CLAE. Se formó en Historia de la Medicina con el profesor Fernando Mañé Garzón y es docente del curso de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina del CLAE. Ha publicado una variedad de publicaciones en la materia y ha sido coeditora de sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina. Bueno, Sandra, yo te doy la palabra, te agradezco nuevamente en el nombre del instituto y bueno, un gusto escucharte, todo tuyo. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un placer poder participar en vuestras actividades y más habiendo conocido la obra de Díaz de Guerra. Así que voy a empezar, a ver si puedo compartir. Bien, la idea de comenzar esta exposición va a estar ilustrado por algunas fotos, ¿no? Algunas fotos relacionadas con el tema de la historia de la salud, de la historia de la medicina en Uruguay, y específicamente el tema de la pandemia de gripe en Maldonado. El plan de esta exposición es el siguiente. Yo voy a empezar con lo que tiene que ver con la pandemia en sí, en qué contexto mundial comienza a ocurrir, cómo surge, y voy a hacer un análisis a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Una pandemia. Nosotros, ¿cómo nos enteramos de que había una pandemia o que estábamos en pandemia? Primero lo veíamos de lejos, en la tele, en la radio, en los medios de información que usamos habitualmente, sabíamos que muy lejos estaba ocurriendo algo, ¿no? Y vaya a saber si podía llegar acá. Quienes ni pensaban en que iba a llegar, otros podíamos pensar que sí. Bueno, los que sabemos historia,
Muchos de ustedes seguramente participan por un interés especial en la materia y sabían que esto iba a llegar. Tarde o temprano en Uruguay todo llega. Llega tarde, pero llega. Entonces la idea es ir de lo mundial a lo nacional y local. Y específicamente Maldonado, viendo la historia de cómo era el estado sanitario de Uruguay en esa época, ¿no? El tema de las enfermedades, cuáles eran de declaración obligatoria para el médico y cómo era el tema de la enfermedad en sí, más todo el tema del desafío de combatir la enfermedad, hacer tratamiento, hacer investigaciones, y después todo lo que es las comisiones de protecciones y cómo actuó el gobierno para conseguir dinero para ayudar a los más enfermos o los que estaban más graves o los que necesitaban prevenirse de esta nueva enfermedad. Y obviamente reflexiones finales que en este contexto siempre es bueno planteárselas. Entonces, comenzando por gripe, el término. Todo el mundo sabe lo que es la gripe y todo el mundo dice, tengo gripe, y muchas veces es un resfrío. Como médico lo vemos, y quienes no son médicos en el contexto de amigos o de familiares, dice tiene gripe, pero ya no hizo fiebre. Bueno, gripe, el término, ¿de dónde viene? En la mayoría de las publicaciones de la época, gripe aparece con 2P, y ahí está con 2P. Después, el otro nombre más usado es influenza, ¿no? Que viene de Italia. Después influenza se abrevia, sobre todo por el idioma inglés, pasa a ser flu. Después en España se habla de trancazo, que también está usado acá en Uruguay y en la región. Influenza difrido, catarro chino, catarro ruso. Bueno, la terminología es bastante variada, pero todos se refieren al contexto de una enfermedad que produce mucha fiebre y con síntomas que lo acompañan, que después vamos a ver. Una cosa es la epidemia y otra cosa es la pandemia, ¿no? Epidemia, para aquellos que no son médicos, que no saben de medicina, es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un lugar X durante un tiempo X. Cuando esa enfermedad se expande a muchos países, pasando fronteras, a muchos individuos, eso ya es una pandemia, pan de todos. Entonces, en cuanto de dónde, por qué ese nombre, hay varias teorías históricas, teorías científicas, etcétera. Pero una que me pareció aún histórica, pero que deja la incógnita de dónde viene el nombre gripe, en una revista científica de 1892, un escritor investiga, ¿no?, la historia del nombre y encuentra una descripción de que el nombre gripe se usaba para la influenza. La influenza en la Edad Media se decía influenza también y gripe, pero influenza porque era aquella enfermedad que producía fiebre, decaimiento y demás, pero no se sabía la causa y se decía que tenía que ver con la influencia del clima y sobre todo de los astros. Entonces, este artículo refiere que la pandemia, o sea, esta enfermedad epidémica había estado durante varios años, y estamos hablando de 1892, que hubo una epidemia entre 1890, 91 y 92, y en esos años parecía que esa enfermedad había tenido un origen curioso. Y un doctor Grant publica un ensayo por 1792, ya en el siglo XVIII, y dice que la gripe es un término que francés que deriva de un insecto que tenía ese nombre, que era muy común en la primavera previa a esa fecha, y que la gente creía que había contaminado la atmósfera y eso era lo que causaba la enfermedad. Pero esto para demostrar que en realidad se seguía creyendo que era algo que estaba en el medio ambiente, en la atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto, qué pasaba a nivel mundial? Todos sabemos que estábamos en la Primera Guerra Mundial, que empezó el 28 de julio de 1914 y terminó en noviembre de 1918. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Puede la guerra causar una pandemia? ¿Qué pasa en la guerra? Hay hambre, hay sufrimiento, muerte, cansancio, agotamiento, estrés. Podríamos decir que es un caldo perfecto para que agotar el sistema inmune y por lo tanto la gente se enferme fácilmente. Pero ¿quién va a la guerra? No van los niños, no van los viejos, van los jóvenes. Se supone que son sanos, están preparados para eso. Bueno, lo increíble de esta pandemia es que la gripe ya venía existiendo, está en todas las estadísticas desde que aparece la estadística en la historia de la medicina, pero se veía que la gripe, sobre todo, si bien enfermaba en todas las edades, predominaba en los extremos de la vida, sobre todo en los niños y en los viejos. Y eso lo vemos en nuestra estadística, pero en esta pandemia pasó lo contrario.
atacó especialmente a la gente jóvenes, sobre todo los que habían ido a la guerra y los que venían muy cansados de la guerra. Pero en nuestro país no había guerra. Y pasó lo mismo, mató a los jóvenes en un pico de 20 a 30 años, 40. O sea que no se cumplía el mismo patrón de que eran todos los que venían cansados, agotados, sufriendo por el estrés de la guerra. Acá estaba la gente, obviamente que había gente muy pobre, en condiciones de penuria, pero muchos jóvenes, que vamos a ver después la estadística. Entonces, la guerra obviamente que se propagó rápidamente, ¿sí? Toda la teoría que dije anteriormente, pero lo cierto es que esta pandemia mató más gente que la propia guerra. Ahora, ¿dónde surge la pandemia? Sobre eso hay varias teorías. En el momento en que aparece no se sabía, porque en el momento no había la difusión de conocimiento de información que tenemos ahora, ¿no? Existía el telegrama, el correo, las cartas, pero lo más rápido es el telegrama, o sea, no veíamos la noticia al instante como lo tenemos ahora. Entonces, lo que sabemos de dónde se originó, de dónde aparece el virus. También estoy hablando de virus ahora, ¿no? Retrospectivamente, ahora que sabemos lo que es un virus, cuándo aparece y por qué. En esta época no se sabía lo que era un virus. Sí se sabía que existía un microorganismo más pequeño que la bacteria que no se podía ver, pero no se lo podía haber identificado aún. Entonces, las varias hipótesis de dónde se originó, eso se va investigando después de la pandemia, ¿no? Al principio no quedaba clara, no se decía, ahora sabemos, ¿no?, que la pandemia empezó en China. Bueno, sí, lo identificamos, pero en esta época no. Se hablaba, por ejemplo, que en China probablemente había epidemias y ahí aparece el virus de la influenza. Una de las teorías más claras ahora dice que fue en una región de Kansas, en Estados Unidos, donde ya en marzo de 1918 se publican los primeros casos, se hace voz pública de que había gripe y mucha, y ya en el 17 antes había casos, pero no se habían publicado, y que probablemente esa enfermedad venía por un microorganismo a partir de la convivencia de la comida de carne porcina. Otra teoría es que viene de las aves, ¿no?, la famosa gripe aviar. Otra teoría es que viene del Tíbet y de ahí se extiende a Europa y a las tropas que regresaban a los Estados Unidos. Sin embargo, esta pandemia es conocida como la famosa gripe española, pero la pandemia o los primeros casos que se publican en España datan de febrero de 1918. Pero España se caracterizó porque empezó a publicar todo lo que aparecía, o sea, produce una gran difusión de conocimiento o de información acerca de esta enfermedad. De ahí que se hizo famosa como la gripe española, ya que el resto de los países que la sufrían no publicaban tanto o lo tenían como oculto. Y eso vamos a ver que pasa algo en Uruguay similar. Entonces, simplemente para dar una breve noticia sobre este origen, este enemigo desconocido que aparece y que produce la pandemia, que es el virus de la influenza, el virus no se conocía, ¿no? Lo que sí se conocía, la medicina del siglo XX, de 1900 en adelante, ya tenía los avances del conocimiento de saber cuál era la causa de las enfermedades infectocontagiosas, especialmente la causa bacteriana, porque el origen de la teoría microbiológica data de fines del siglo pasado, del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XIX, con Koch, la teoría microbiológica, empiezan a detectar todo tipo de microorganismos, sobre todo bacterias, después hongos, y bueno, recién en el siglo XX vamos a tener el auge de identificación de virus. Recién en 1933, con el avance de la tecnología de los microscopios electrónicos, se logra identificar este virus, ¿no?, el virus de la influenza A, H1N1, que se considera responsable de esta pandemia a partir de investigaciones antropológicas y de muestras de esputos y demás que quedaron especialmente reservados. Entonces, en cuanto a historia de pandemias similares, ocurrieron, ¿sí?, la de 1889 al 90, la de 1900-1901, hasta la de 1978. Sin embargo, todas estas brotes que produjeron pandemias de breve duración, la más grande fue la famosa, esta que estamos hablando hoy, la gripe española, que hay estadísticas que varían, que hablan de 50 millones de muertos hasta 100 millones de muertos. Entonces, haciendo un resumen de cómo fue la mortalidad a nivel internacional ocurrida por esta pandemia, por ejemplo, comparando, ¿no?, a Uruguay comparado con el resto del mundo, cómo estuvo, porque podemos compararlo Uruguay por departamento a ver qué pasó en Maldonado.
sí estuvo muy grave la cantidad de enfermos y la mortalidad, y ahora lo vamos a ver a nivel internacional. En América, Argentina, por ejemplo, con más de 8 millones de habitantes, tuvo un rango de mortalidad, una tasa de mortalidad de 1.2, mientras Uruguay tuvo 1.4, o sea que estaban más o menos igual. La mortalidad más alta ocurre en Europa, y después vamos a ver en Asia, en Hungría con 12.7, Italia y España son los que tienen la mortalidad más alta por esta famosa gripe. En Asia, Indonesia, obviamente China también, aunque en China persiste el tema de que los datos no son exactos y nunca se sabe cuál fue la magnitud de la mortalidad. Entonces, en este contexto de a nivel internacional, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Uruguay estaba preparado para recibir una pandemia de esta magnitud? Bueno, Uruguay estaba en una posición diferente, o sea, avanzada, si comparamos a la experiencia que tenía de pandemias que había venido sufriendo en el siglo XIX. Ahora en el siglo XX, Uruguay por lo menos tenía un estado mucho mejor en cuanto a reglamentación y a institucionalización de lo que es todo el corpus sanitario. En realidad, en el siglo XX ocurre lo que se llama una especial transformación sociosanitaria, ¿no? El siglo XIX había falta de médicos, la mayoría eran extranjeros, todavía no teníamos una producción de médicos nacional, la mayoría de los médicos venían del exterior y la validaban acá, y recién nuestra Facultad de Medicina va a ser de fines del siglo XIX, por 1875. Entonces el siglo XIX tiene una transición en cuanto a la institucionalización de los temas de salud. Y recién en el siglo XX, con la ley de la APN del 7 de noviembre de 1910, nace la asistencia pública nacional. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque es uno de los pilares que va a hacer que los resultados del ataque para esta pandemia fueran notorios. La asistencia pública nacional, a partir de su ley, garantiza que ahora el derecho a la salud es real para todo individuo, para toda persona que vive en el país. Antes no era un derecho, antes acceder a la salud tenía que ver con si tenía dinero o si alguien tenía alguna caridad o aspecto de ayuda por caridad o por benevolencia y no porque sea un derecho. Y el artículo primero de esta ley dice: todo individuo indigente o privado de recursos tiene derecho a la asistencia gratuita por cuenta del Estado, de acuerdo con la presente ley y su reglamentación, ¿sí? Y en general, la mayoría, si revisamos los archivos y comparamos con los indicadores de salud nacional versus los estándares internacionales, se puede decir que Uruguay en esta época tenía buenos indicadores de salud y eran satisfactorios para los estándares de la época y muy cercanos a los que tenían los países desarrollados. Ya teníamos una facultad de medicina, como dije, hay una gran diferencia entre ver el antes y después en relación a tener una facultad de medicina. Hay publicaciones de 1900 en diarios extranjeros que dicen: increíble, un país tan pequeño y tan pobre como Uruguay tiene una facultad de medicina, está produciendo médicos. Eso es un gran hito, que vamos a ver la falta de médicos que hubo antes de la pandemia del siglo anterior y ahora con la pandemia también. Uruguay tenía un nivel de investigación importante. Tenía el Instituto de Higiene de 1895 y obviamente seguía las investigaciones basadas en lo que decía la teoría microbiológica de las enfermedades. O sea que tenía un estatus de nivel internacional. ¿Y qué hacía para atacar o para combatir la llegada de nuevas enfermedades? Tenía muy buena experiencia de vigilancia epidemiológica. Y esto sobre todo con la creación del Lazareto de la Isla de Flores. Uruguay, la última pandemia más grave que había vivido el país era la pandemia de cólera de 1868. Antes había tenido la pandemia de fiebre escarlatina en 1836, la gran pandemia de fiebre amarilla del 1857, la de 1871, y después la más grande fue la de 1868, que en realidad los primeros casos aparecen en 1867, vienen por Brasil, y ya todo el mundo tenía las epidemias por cólera que obviamente se constituyen en una pandemia. Y fue tan alta la mortalidad
que esto constituyó una emergencia sanitaria, por lo cual se crea el Lazareto La Isla de Flores, que bueno, que todos saben dónde está, pero más o menos el área sería un área protegida marina en aguas del Río de la Plata, a unas 10 millas náuticas al sureste del puerto del Buceo, y a 6 de la barra de Carrasco, ¿sí? Saliendo del puerto de Montevideo se llega a unas 2 horas. Se inaugura en 1869 en el contexto de una emergencia sanitaria. En realidad esto cumplía con el requisito internacional que decía que el mejor lugar para establecer un lazareto era en una región lejos de una ciudad, o sea, si es una isla sería lo ideal. Y es importante mencionar el lazareto porque el lazareto va a tener un rol importante para el combate de esta pandemia. Y menciono este lazareto, pero también hay que mencionar el lazareto de la isla de Gorriti, cerca de Maldonado, que es el lazareto que después, más tarde, por 1876-73, va a construir Argentina, porque obviamente ve que no podía detener las pandemias, como así lo podía hacer Uruguay. Entonces, si bien se inaugura oficialmente en el gobierno de Valle en 1869, el lazareto ya había empezado a funcionar desde 1867 con unas carpas, ¿sí? Bueno, aparece un bueno, tiene toda la construcción con el nivel de nivel científico que dicen los consensos o programas para la época. Y hay algo que hay que destacar, que hay normativas que son creadas en el siglo XIX que se van a repetir en el siglo XX, especialmente para la pandemia. Por ejemplo, todo buque que llega con pasajeros, el buque debe venir con un médico, pero el médico debe traer la cartilla de los enfermos y obviamente las condiciones. Si ese buque no traía eso, tenía que pagar una multa. Y nuestro Estado, nuestro país fue muy severo en hacer cumplir esas normas. Esto se va a repetir inclusive para después. El lazareto deja de llamarse lazareto en diciembre de 1918, o sea, cuando ya la pandemia acá estaba declinando, o por lo menos la primera ola. Ahora se pasa a llamar Estación Sanitaria la Isla de Flores y va a tener un rol acá. Esta es una vista panorámica del lazareto y voy a mencionar por lo menos que en este lazareto trabajaron más de 30 médicos. El primero fue en 1867, el doctor Julio Jurkowski, un polaco recién llegado del país, y después van apareciendo varios médicos que trabajan entre 3 y 6 años, dependiendo, bueno, de la necesidad de médicos según la cantidad de enfermos que llegaban a la isla. Hay un médico de Maldonado, el doctor Román Bergali, que llega, ya Román Bergali nació en Montevideo, pero es de los médicos que va a estudiar a Europa, se recibe en Italia, en Turín, regresa en 1891 y su primer puesto de trabajo va a ser como médico de lazareto. O sea que va a tener una experiencia en el control de enfermedades infectocontagiosas importante, que sería de importancia para esta pandemia 18, pero lamentablemente muere joven. Él trabaja de 1891 hasta principios del 93 y se traslada después a trabajar como médico de policía en Maldonado, pero muere en 1911, o sea que no tuvo la suerte de experimentar la pandemia. ¿Qué arquitectura hospitalaria tenía Uruguay para una pandemia? Bueno, hay varios hospitales, pero los que van a tener un rol especial en esta pandemia es el Hospital Fermín Ferreira, que también se lo conocía previamente como casa de aislamiento porque era especialmente para albergar a las personas que tenían enfermedades infecciosas. El Hospital Fermín Ferreira era especialmente un hospital para tuberculosis, ¿no? Era la enfermedad de mayor prevalencia de contagiosidad en Uruguay del siglo XX y previos. El Hospital Fermín Ferreira ocupó el predio donde hoy está el Shopping Montevideo. Bueno, después el Hospital Maciel, el Pedro Vizca, varios hospitales, más los hospitales departamentales, que hay que destacar que en 1918 la Asistencia Pública Nacional se había destacado en lograr que todos los departamentos tuvieran hospitales y además centros de auxilio. Se hacía atención hospitalaria y atención en domicilio. Hay ambulancias con tracción a sangre, pero también hay ambulancias a nafta, ¿no?
Estos son los establecimientos que hacemos una comparación con, en por lo menos en más de 10 años, en que la APN empieza a construir hospitales y centros de asistencia en todo el país. Por ejemplo, para hacer una comparación en 10 años, ¿no? En 1916 al 27, Montevideo, por ejemplo, tiene más de por lo menos un total de 7.594 camas, que se duplica en 10 años, y lo mismo en hospitales, ¿tá? Tanto en Montevideo como en los departamentos. Realmente fue muy importante la construcción edilicia. Yendo entonces específicamente al tema de la gripe. Dijimos que la gripe en sí, sobre todo, se daba en todas las edades, pero que en esta pandemia ocurrió lo contrario. Si bien mató a todas las edades, el auge, la mayoría, ocurría en edades jóvenes. Y acá comparando una estadística que está publicada en el Boletín de Higiene Pública, el pico para los años 18 y 19 se dio en edades jóvenes. Vean que entre los 20 y 29 años mató a más de 200 jóvenes comparados con los niños o con los ancianos, más de 80 son los que menos mueren, y sobre todo entre los 20 y los 39, ¿sí? Esa es la mayoría. Y eso es de destacar. Uno puede pensar, bueno, pero en esa época el mundo no estaba tan envejecido, eran poblaciones jóvenes aún. Sin embargo, los ancianos también morían. Pongo este ejemplo, pero también no eran la mayoría. Médicos murieron muchos, enfermeros, quienes asistían y ayudaban a combatir la pandemia. Y este es un famoso médico, William Osler, que dejó muchos libros de medicina y de clínica, que murió a causa de la gripe. La gripe, cuando se podía complicarse, producía una neumonía, o sea, un derrame, y se morían por complicaciones porque no había tratamiento para esa enfermedad en esta época. Esto es para comentar que mártires de la salud hubieron en todas las pandemias, como está viendo en esta, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en Uruguay, el primer mártir de la historia de la medicina nacional fue el doctor Teodoro Vilardegó, que murió en la pandemia de fiebre amarilla del 57. Entonces ahora empieza la gripe, llega la gripe. Entonces, ¿en cuándo llega? Esta es una foto tomada del archivo de Sodre que muestra un kiosco, un kiosco de primeros auxilios que se llamaban, con los médicos muy tranquilos, ¿no? Tipos guardacostas, pero de salud, en la costa de la Plaza Capurro, de la playa Capurro, perdón. Bueno, en primavera llega la gripe. Habitualmente la gripe aparece en invierno, ¿no? ¿Cómo llega? Llega por barco, por avión, por tierra, obviamente que avión no, por tranvía, llega por barco. ¿Y cómo sabe la gente en Uruguay qué pasa con esta gripe en el mundo y en el país o en el vecino? Obviamente que la comunicación es por carta, por diario, por revista, por folletos que publica el Estado y difunde, o por los vecinos, ¿sí? O por el médico cuando se asiste. Y acá les voy a contar una nota que para mí esto como archivo, y le agradezco a Alicia Casa que me mandó su artículo muy interesante, pero esta carta es de una colega, la doctora Marta Alberti, donde ella encuentra en su archivo personal una carta de su abuela a su mamá, ¿sí? Y la carta es muy interesante porque es un esbozo de lo que pasaba, ¿no? Así como nos pasa a nosotros, que antes de que empezara la pandemia acá veíamos todo desde el exterior. Entonces, solo voy a leer algunos párrafos que denotan lo que la gente, el conocimiento que tenía y de cómo estaba la población, ¿no? En Uruguay. La carta esta sale de Italia el 26 de octubre de 1918, pero simplemente le voy a mostrar algunos detalles. Dice: queridísima hija, con un poco de retraso respondo a tu afectuosa carta del 1 de agosto. Me alegro que todo haya transcurrido de la mejor manera. El 1 de agosto no había pandemia en Uruguay todavía. Doménico está en Mesina. Tu carta ha tardado 2 meses y 20 días, más 8 días en la posta de correo, ya que Rosina no pudo ir a buscarla, ya que estaba enferma con bronquitis. Ahora está un poco mejor. En el momento que te escribo, hoy, murieron 2 vecinos de Marci. 8 a 10 en el día en Magliano, 100 en Consensa y 300 en Nápoles. Esto es aún peor que el cólera, una peste peor aún. Tenemos, querida hija, la muerte en nuestros hombros. Y acabo con esto. Después sigue con algunos temas familiares, ¿sí? Y bueno, trata de contar por qué no contestó otra carta, que no había llegado, etc. Después
Le refiere a que la hija desde Uruguay le dice que le va a mandar dinero. Dice, me decías que querías enviarme algo de dinero. Lo acepto, querida hija, ya que ahora estoy vieja y con hambre, siempre deseando algo de comer. Con esto de la guerra no se encuentra comida, no hay azúcar, no hay ni azúcar ni café. Las hemos olvidado. Antes, en la mañana, tomaba una taza de café y un pedazo de pan, y con esto me pasaba hasta el mediodía. Pero no lo tengo, me siento muerta. Y bueno, termina agradeciendo, etc. O sea que es una carta muy emotiva que habla de enfermedad y muerte. La muerte lo tienen en los hombros. La hija está enferma de bronquitis. O sea, vecinos que han muerto. En un solo día mueren más de 400 personas, ¿no? En Uruguay no hay ningún caso de que en un solo día hayan más de 400 muertes por esta peste, o sea, por la gripe. Esta peste es peor que el cólera. Hay hambre y no hay comida. O sea, agradece que desde Uruguay la hija le propone mandar dinero. Simplemente esto ocurre un poquito antes de que empezara la pandemia, pero la hija estaba recibiendo noticias de eso a través de las cartas. Y seguramente quizás alguien más tiene este tipo de documentos que son fantásticos. Entonces, ¿cómo llega? Llega por barco. El primer buque infectado llegó el 23 de septiembre al puerto de Montevideo. Era un buque que venía de Inglaterra, de Liverpool, el vapor de Demerara, traía 22 enfermos, de los que mueren 6, en un total de 289 viajeros. Hubo problemas porque el médico que trajo la cartilla dijo el enfermo, no dijo que venían 6 muertos. O sea que esto no se pudo anunciar públicamente inmediatamente porque fue un problema de autoridades. Pero la estadística muestra que entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre vinieron al al puerto 54 buques de diferentes países, 8 nacionalidades y de 23 ciudades. Si contamos la cantidad de viajeros, hay un total de 8.806 total de pasajeros que llegan a Uruguay en esos meses. Y el total de casos con gripe que bajan al puerto son 18 y otros 14 tienen que ir al lazareto de la Isla de Flores. Los que iban a la Isla de Flores eran los que estaban graves y que se iban a morir, que no había manera de que se salven si quedaban en un hospital, por ejemplo, pasaban al Hospital Fermín Ferreira. Esto es un resumen también del Consejo Nacional de Higiene que explica lo que expliqué en el barco anterior, pero que también narra el problema, ¿no? Que no pudieron saber cuál fue el primer enfermo con gripe en ese barco, ¿sí? Y bueno, como que se inicia una investigación, pero esto no se publica inmediatamente a la población. Cuando empiezan las investigaciones de por qué esta enfermedad y demás, pasa lo mismo que en el contexto internacional. No se sabe la causa, se mencionan diferentes factores socioculturales, ambientales, bueno, falta de médicos, falta de asistencia, higiene, mala habitación, hambre, etc. Y hay teorías hasta que hay insectos como pulgas que son los que producen esta enfermedad. Hay publicaciones nacionales e internacionales que hablan de lo mismo. Pero coincide la publicación de informes que hacen nuestros médicos con lo que publican los médicos a nivel internacional. Por ejemplo, hay publicaciones donde después que el médico hizo obviamente el caso clínico, le toma la muestra de expectoración, todas las muestras, los análisis de sangre, y después en el laboratorio, sobre todo en el Instituto de Higiene, se toman las muestras para investigar bajo microscopio cuál era el microbio que produce la enfermedad. Se llegan a las mismas conclusiones que se llegan en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que hay un microbio, una bacteria que es el neumococo, ¿sí? O el estreptococo, ¿sí? La mayoría de las investigaciones, es decir, esto ocurría porque el enfermo con gripe se sobreinfectaba con un neumococo, hacía una neumonía. Pero lo interesante del rol del cuerpo médico es que hacen investigaciones a nivel microscópico, por todo lo que dije anteriormente, pero también a nivel macroscópico. El decano de la Facultad de Medicina pide a la Asistencia Médica Nacional que le permita disponer de cadáveres de fallecidos por gripe para hacer autopsias en la facultad. O sea, esto es fantástico, ¿no? O sea, el nivel de interés en la investigación era fantástico, aún sin conocer el germen que lo producía, o sea, con todo el riesgo que esto implicaba de contagiarse. Es algo para mí insólito viéndolo retrospectivo.
¿Cómo se producía la contaminación, la transmisión? Es lo mismo en todo el mundo, los médicos uruguayos también decían lo mismo que los médicos españoles y los que publicaban en otras revistas. Dice, el caso es que el contagio, como sabéis, es aéreo, a pequeña distancia, de hombre a hombre, casi de aliento contra aliento, el peligro está en la pituitaria y en la mucosa bucal, ¿sí? Y bueno, la transmisión, obviamente que sabemos, y por lo menos hay publicaciones que decía que el paciente ya empezaba a contagiar en los 2 días antes de que empezara con los síntomas, y cuando empezaba con los síntomas, hasta 5 o 7 días inclusive seguía contagiando. La clínica, o sea, el paciente se sentía, ¿por qué llamaba al médico? Siempre por fiebre. La fiebre de 38, 39, 40 ya era gripe. Y agregaba la tos, y sobre todo era la fiebre con los dolores musculares, ¿no? Era como que me dieron un garrotazo, me dejaron de cama, decía la gente. Y obviamente había presentaciones con síntomas respiratorios que podían dar dolor, tos, o con síntomas digestivos, por ejemplo, con diarrea y vómitos, pero siempre la fiebre presente, ¿no? Obviamente que hay publicación desde donde ahí va a fallar el tema de la estadística, cuántos tenían gripe y cuánto era solo resfrío, por ejemplo. O sea, el tema del diagnóstico era un tema problemático, como muchas veces hoy ocurre, que la gente dice, tengo esto, no tengo aquello, pero ya se hace el diagnóstico y ya quiere que el médico lo certifique. Pero los 3 síntomas principales para decir que hay gripe es la fiebre alta, el agotamiento, el cansancio, no querer hacer nada y te deja de cama. Eso no fallaba, era gripe. Después está el tema de la gripe grave. Si después que empieza la fiebre alta, con o sin sudoración, que podía durar hasta 3 días, el paciente va agregando complicaciones si no sale de eso, y bueno, cuando eso aparece de forma brusca, ¿no? Una fiebre con todos esos síntomas de golpe, cuando andaba bárbaro los días anteriores, eso le llamaban gripe insólita, y que obviamente podía evolucionar y el paciente podía llegar a estar grave y obviamente terminar con la muerte. El tratamiento para esto no lo voy a mencionar específicamente porque tanto en Montevideo como en todo el Uruguay, inclusive en Maldonado, los tratamientos fueron muy diversos, y obviamente que los profesores, los que investigaban, hicieron experiencias con diferentes tratamientos. Ricaldoni, que era el decano de la Facultad de Medicina, llegó a hacer, cuando terminan los 2 años de pandemia, a publicar y decir que bueno, que todo lo que se hizo en tratamiento era experimentación, porque no había nada que pudiera curar esa gripe y apenas aliviar el dolor o bajar la fiebre. Inclusive hacían sangrías, ¿no? Que las sangrías se hicieron en todo el mundo, no para curar, sino para mejorar cuando el paciente estaba todo encharcado con falla respiratoria. Al sacar sangre bajaba la cantidad de volumen y, bueno, mejoraba la falta de aire. Hoy recuerden que no había máscara de oxígeno, entonces esto era como paliativa para mejorar el mal estado general por la falta de aire. Los tratamientos, los diarios, revistas sobre todo, publican lo que quieran, y las farmacias obviamente vendían mucho. La vacunación ocurrió, hubo experimentación y se produjeron vacunas que fueron validadas por el Consejo Nacional de Higiene y se llegaron a vender, inclusive se autorizaron. Sin embargo, el Consejo Nacional de Higiene, cuando empieza el tema de recomendar las vacunas, publica y anticipa que a nivel internacional el Comité Especial de Vacunación, sobre todo la American Public Health Association de Estados Unidos, recomendaba que no se usara la vacunación contra la gripe para todo el mundo, ¿no? Y tampoco la gripe con neumonía. Cuando el paciente tenía gripe y esa gripe evolucionaba produciendo una neumonía, tampoco recomendaba vacunarse. Sin embargo, la vacuna acá no proliferó. Sí hubieron casos específicos en el Hospital Maciel y el Hospital Vilar de Bo, se vacunaron enfermos que estaban, por ejemplo, con gripe con neumonía complicada, pero en ningún caso hubo buena respuesta de lo que yo he leído. Las disposiciones cuando empieza la pandemia, bueno, el Consejo Nacional de Higiene crea un plan, sí, hay una comisión donde se empieza a desarrollar material y a establecer normas. Por ejemplo, si venían los enfermos que se identificaban, eran aislados en la casa de aislamiento Hospital Fermín Ferreira, ¿sí? Quedaban aislados rigurosamente. Los que venían graves, como dije, los que ya no tenían posibilidad de salvarse, quedaban en el lazareto de la Isla de Flores.
Los que venían sanos tenían que cumplir lo que se llama la cuarentena de observación, que era quedarse en el barco por 48 horas, porque era el periodo en que podían no tener nada y después aparecer la fiebre, pero que en ese periodo sí contagiaban. Y en la frontera de Brasil y Argentina se pusieron puestos sanitarios para controlar lo mismo que hace ahora, el que se está haciendo ahora, ¿sí? Y las medidas, si bien vino el 23 de septiembre, el primer barco, las medidas estrictas de control sanitario comenzaron el 3 de octubre, o sea, no fue de apenas bajó el barco. Al principio, obviamente, que estas medidas todas fueron resistidas. Pero hay un cambio, ¿no? Sabemos que esta gripe en todo el mundo estaba matando, hay los telegramas avisan, pero esta enfermedad no estaba en la lista de declaración obligatoria. Entonces se hace un comunicado a todos los médicos que atienden a la asistencia pública nacional para que esta enfermedad sea de denuncia obligatoria, ¿sí? Y que además había que aislar a los enfermos y obviamente hacer la desinfección. No se recomendaba alcohol como recomendaba, se recomendaba desinfección con una solución de dicloruro de hidroxirio, que es relacionado con el mercurio, al 1 y 2 por mil. Obviamente, el tema de los muertos, se empezaron a prohibir los velorios, el cadáver tenía que quedar por lo menos 6 horas en la sala velatoria, y se crea un servicio de guardia sanitaria para controlar los viajeros en los ferrocarriles, en la frontera, sobre todo con Rivera y Cuarey. De la lista de declaración obligatoria, las hasta 1924, simplemente la muestro porque no estaba la gripe. La gripe aparece, se hace un decreto a partir del 19 para que aparezca como de declaración obligatoria. La inspección sanitaria, esta también fue creada especialmente para la pandemia, esta carpa para desinfectorio en el puerto, y a todo pasajero que bajaba del barco y que había tenido el control sanitario se le daba una boleta de sanidad, es decir, si llegó, si es extranjero, tiene que tener esa boleta, si no la tiene, quiere decir que no pasó por el control donde el médico certificaba que, bueno, no tenía gripe o no tenía riesgo de agregar síntomas. Los consejos que están publicados y difundidos por la APN son bastante conocidos, ¿no? Evitar concurrir a los lugares donde hay aglomeraciones, teatros, cines, no ir a bares y restaurantes, ir al trabajo en lo posible a pie, ¿no? Tomar el tranvía, evitar el contacto con otras personas, profundizar la higiene, no escupir en la calle, se usaban las escupideras, o escupir en el pañuelo, no usar el mate, en la historia del mate hay varias veces en que se pide estrictamente no compartir el mate, dejar de tocarse para saludar, o sea, no apretar las manos, no compartir el pañuelo, ventilar las habitaciones. Y esto son las medidas de contralor sanitario que en realidad empiezan, como dije, en octubre y se suspenden a principios de diciembre. Por 10 días fue el cierre estricto, ¿no?, de todos los lugares públicos, y después lo mismo la segunda ola, empiezan en julio, se repiten las mismas indicaciones. Estos son los folletos donde se indica claramente cómo actuar para prevenir, y esto es una breve gráfica donde muestro, ¿no?, en 1918 la cantidad de infectados, o sea, que tuvieron gripe registrados por la Asistencia Pública Nacional son 287.888 y mueren 926 personas, o sea, en realidad la cantidad de infectados es mucho para el país, la mortalidad es baja, con una tasa de 0,65 por mil. En el 19 ocurre menos cantidad de infectados, pero hay más muertes, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a las olas, o sea, cuántos picos hubo en Uruguay, llegó más tarde, ¿no? Ya desde febrero del 18 había, y acá llega en septiembre. El patrón en cuanto a cuántos picos o cuántas olas hubieron no se repite, en diferentes países varía y se habla de 3 o 4 olas, ¿sí? En Uruguay hay 2 identificadas. En febrero del 19 informa que la epidemia de gripe del 18 ya estaba extinguida, o sea que imaginemos Maldonado con sus playas, todo el mundo tomando sol, etc. ¿Por qué no hay? Obviamente que la gripe no desaparece, sigue habiendo casos aislados, pero la enfermedad infecciosa de mayor prevalencia en Uruguay, en contexto de pandemia de gripe, era la tuberculosis.
En el 18, por ejemplo, murieron 2.375, o sea, casi el doble de los que murieron por gripe. Entonces, ahora específicamente yendo a la cantidad de muertes por departamentos. La primera ola, ¿sí?, que aparece en primavera, afectó mucho más al norte, ¿sí?, y sobre todo a la población de bajos recursos socioeconómicos. Por ejemplo, en Paysandú, Salto, tiene Paysandú más de 7.000 enfermos de gripe. Tuvieron que ir brigadas de médicos y estudiantes de medicina a ayudar al norte. En Salto también, más de 3.000, 6.000. En cambio, en el sur fue mucho menor la mortalidad en 1918. Sabemos que ingresó por barco, pero también ingresó por la frontera, ¿sí? Recuerden que para cruzar el río Uruguay, bueno, se supone que llegó por la frontera y siempre del exterior. La segunda ola, bueno, la mortalidad, el pico se da también en los jóvenes, y esto es simplemente para mostrar que la revista Médica del Uruguay, que es la primera revista periódica de mayor frecuencia de publicación desde 1898, publica, ¿no? La epidemia que reinó con cierta violencia en nuestra ciudad, es decir, en Montevideo, durante el mes de octubre, se extinguió rápidamente en Montevideo, atacando con gran intensidad algunos departamentos. Los más intensos fueron Rivera, Salto y Paysandú. En el momento que escribimos, la epidemia puede darse como completamente dominada, sin que haya influido sensiblemente en la mortalidad general del país. O sea, esto es en diciembre del 18. Acá voy a mencionar, dentro de los convenios internacionales que hizo Uruguay con Argentina, menciona específicamente todo lo que ya he venido diciendo, pero la necesidad de trasladar al enfermo al lazareto de Martín García. Me equivoqué, dije hoy Gorriti, es Martín García, o al lazareto de la Isla de Flores según corresponda. Entonces ahora vamos a ver en 1918 qué pasó en Maldonado. De los informes públicos que encontré, los médicos que más trabajaron en estudiar la evolución de la pandemia, fue Chepare, González, Brusco y Vidal y Fuentes. Maldonado en el 18 tenía 40.812 habitantes. Se informa que esta epidemia se desarrolló en el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, con carácter benigno en general. Algunos casos con bastante fiebre, 1, 2, hasta 8 días, con alta temperatura, 39, y solo un fallecido. Y después se menciona, ¿no?, la cantidad de enfermos con carácter benigno. Por ejemplo, San Carlos, 400 casos. Después en la sala se atendieron en la sala de auxilios 10 los asilados, 110 los de policlínicas y 96 los asistidos a domicilio, sin ningún fallecimiento en San Carlos. En Aigua, dice, en la primera quincena de noviembre se propagó hasta diciembre, en el que alcanzó su mayor desarrollo para desaparecer en los últimos días. Fue 30 asistidos, menos 3 que fueron graves, pero no hubo ningún fallecimiento. La epidemia se inició algo más tarde que en otros puntos, sin duda por la falta de comunicación, se extendió con rapidez y también con rapidez se extinguió. O sea que fue leve, ¿no? Solo un muerto tuvieron. Entonces acá, esta es una foto panorámica que encontré en el archivo de la Biblioteca Nacional, que muestra a Punta del Este prácticamente vacía. No sé decir si esto es verano, es otoño, invierno, pero es del 19. Este es el hotel Gran España, también de la misma época, no sé decir si es verano, si es invierno, y este es la playa del Hotel España en el 19, o sea que esto debe ser verano, ¿no? Ven que la gente está vestida, pero bueno, en esa época la gente entraba a la playa vestida, pero no había pandemia y la gente, no conté ninguna foto de uruguayos usando las máscaras, ¿no? En Uruguay la APN no recomendó el uso de máscaras, no se había encontrado evidencia de que realmente las máscaras de protección ayudaran a prevenir. ¿Qué pasó en la segunda ola? La segunda ola es la que ocurrió en julio, o sea, en invierno. Mueren más por complicaciones con neumonía, y acá se sabe que afectó a la población que tenía buenos recursos socioeconómicos, y esos buenos recursos estaban en el sur del país. Entonces aquí vemos, obviamente, Montevideo, Canelones, Minas, y Maldonado acá sí va a tener un poquito más, sin embargo no fue tan grave. Ahora, ¿cómo es que aparece la segunda ola? La segunda ola no se encuentra un buque causante trayendo casos con casos graves, sí vienen buques, pero de las investigaciones que publican las autoridades nacionales, la hipótesis es que
la ola ocurrió por los casos que siempre estuvieron y que se reagudizó, o sea que fue la propia gente estando acá engripada la que produjo la segunda ola. En la segunda ola también ocurre el mismo esquema, mueren los jóvenes por mayoría. ¿Y qué pasa en Maldonado? Bueno, acá en Maldonado va a haber mayor mortalidad. Hay un informe de Maldonado, Aiguá, San Carlos, Pan de Azurca y Punta del Este que se enferman de gripe, o sea, consultan, ¿no? Esto es la estadística nacional, 2.000 enfermos, eso es el registro nacional, más los que no consultaron y se quedaron en su casa, probablemente unos cuantos más. El año pasado, dice el informe, casi no hubo gripe en estas localidades. La mortalidad fue pequeña debido a la buena asistencia médica y hospitalaria que evitaron la producción de las complicaciones graves de la influenza. La epidemia duró de julio a septiembre. La mortalidad, dice, hay varios informes, ha sido de 36 defunciones. O sea, fue leve considerando eso. Entonces, si hacemos la sumatoria de la mortalidad, ¿sí? Total, yo calculé para ver cuáles eran los que tenían menos cantidad de muertos, hice la sumatoria de los departamentos que tuvieron menos. Maldonado aparece entre los 6 departamentos con menor mortalidad. Primero Río Negro, después 33, Flores, Colonia y Durazno. Maldonado solo tuvo, por lo menos en los registros oficiales, 37 muertes por gripe. ¿sí? Y bueno, la morbimortalidad, o sea, la cantidad de infectados fue de 400 en la primera y de 2.000 lo oficial, ¿no? ¿Y qué hizo Maldonado para que tuviera tanto éxito? Bueno, lo interesante que se rescata en los informes oficiales en cuanto a la acción de Maldonado para ayudar a combatir la gripe es, bueno, obviamente que el Estado había votado un fondo de dinero para combatir la gripe. No le sacó la plata a ningún trabajador, lo sacó del Fondo Nacional, ¿sí? Y eso es interesante decirlo. Y después llama a crear una comisión de protección contra la gripe, y bueno, ahí hay una cantidad de actores públicos que dan dinero, pero además dan alimentos, ropa, etc. Y se forman comisiones, por ejemplo, Maldonado, menciono los nombres porque quizás existen aún, ¿no? Ya que hay gente que tiene sus abuelos, bisabuelos allí. El intendente de la Comisión de Ayuda a la Gripe para Maldonado fue por el intendente municipal, señor Orlando Pedragosa Sierra, el jefe político, Carlos J. Herrera, el inspector de instrucción primaria, señor José Plaima Fe, el médico del servicio público, que era el doctor Juan Edi, el ingeniero, señor Carlos Preventoni, el secretario de la Junta Económica Administrativa, señor Gilberto Acosta Viera, el inspector de trabajo, Antonio Volpe, el director del liceo, señor Eduardo Martínez Monegal, el escribano, señor Román Guerra, el presidente de la Junta Económica Administrativa, Alberto Barla, el secretario de la Intendencia Municipal, señor Eustaquio B. Curvelo, y en la Administración de Renta, señor Armando Maldonado, y señores Alejandro Requena, Alfonso Ortiz y Marcelino R. la gente que formó la comisión para trabajar. En cuanto a los ciudades y departamentos que juntan dinero, Maldonado está entre los que más dinero recolecta, pero además después hay estadísticas de cuántas medias, cuántas frazadas, cuántas gorras, todo, la ropa, y bueno, alimentos que juntan. Y Maldonado, si miré la estadística, batió récord. La mayoría juntaron, por ejemplo, 300, 200 frazadas. Maldonado juntó en todo el departamento más de 800 frazadas, por decir frazadas, después el resto de la ropa. O sea que hubo un movimiento solidario muy importante en cuanto a eso, que es destacable. Entonces, para terminar, lo lindo de saber que obviamente la pandemia no fue difícil a nivel mundial, pero tampoco a nivel nacional, porque solo saber que iba a ocurrir y que ocurrió, los resultados fueron destacados porque participa todo el pueblo, ¿no? Pero además termina la pandemia, se da oficializado de que en septiembre, fines, del 19 terminó la pandemia, la Asistencia Pública Nacional y el Consejo de Higiene Pública siguen repartiendo folletos, porque la gripe sigue, ¿no? Después vamos a ver que en el 26 hay como un pequeño rebrote, pero nunca lleva a pandemia. Sí, es verdad que la pandemia tuvo gran impacto social, tuvo consecuencias económicas, políticas. La del 18, como dije, fue de carácter benigno, y la del 19 fue más grave, porque tuvo mayor mortalidad. La cantidad de enfermos, es decir, la morbilidad fue muy alta y de muy rápida difusión en todo el país, por lo cual fue necesario ampliar los recursos materiales y el equipo médico, ¿no? Actuaron médicos, pero también se llamó a practicantes de medicina a colaborar.
Las medidas higiénicas preventivas fueron más importantes que los fármacos. Los tratamientos que había a nivel científico, no, ninguno demostró eficacia, ni siquiera las vacunas, a pesar de todos los intentos. En este contexto, sabemos que Uruguay presentaba los adelantos tecnológicos similares a los que había en otros países desarrollados, y que la acción solidaria más la eficaz comunicación entre las diferentes instituciones que participaron fueron relevantes para obtener buenos resultados, y que Maldonado fue uno de los departamentos con menor cantidad de enfermos y de mortalidad, y que obviamente una de las conclusiones que podemos decir es que tuvo una acción solidaria muy importante. Entonces, esto como resumen, creo que por acá voy a dar por terminado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Burgues, por esta brillante exposición. Aprendí muchísimo, estoy seguro que todo el mundo de lo que están participando aquí, los asistentes. Muy clara, muy informativa. Aprecio montones. Realmente me hizo pensar mucho y yo mismo ya tengo algunas preguntas para usted. Pero obviamente le doy la palabra, abrimos con esto el espacio de preguntas y respuestas y pueden comunicarse por el chat o usar la imagen de la mano levantada para comenzar con sus preguntas. Ok, tenemos a... Okay. Acá tenemos una pregunta, doctora. Dice, ¿existe registro de uso de medicinas homeopáticas en esta pandemia en el Uruguay? En otras pandemias como la fiebre amarilla y el cólera, ¿era el único tratamiento que dio resultados ante la falta de otros recursos? Interesante pregunta. Bueno, como tratamiento para la pandemia, para la gripe, obviamente que la homeopatía se usó, sí. Yo no encontré registros específicos, obviamente que hay mucho material para leer, pero sí hay antecedentes, inclusive en una pandemia, no recuerdo exactamente, pero el propio Estado decidió que bueno, que había que usar la homeopatía porque no había ningún tratamiento posible para ayudar a la gran cantidad de muertes. En esta, obviamente, que la homeopatía existía en Uruguay y se practicaba, se usaba, por supuesto, pero oficiales no. No, o sea, no es que el Estado dijo, bueno, usen la homeopatía. No, obviamente que la gente accedía y lo usaba. Y las anteriores, por supuesto, la fiebre amarilla se usó, para el cólera también, sí, se usaba todo. Ok, muy bien. Tiene un par de comentarios felicitándola por la exposición de Beno. Patricia Belén, brillante exposición, muy clara y concreta, saluda desde Perú. María Elena Chicurel, muy interesante, muy clara la exposición. Y Tomás David, no sé cómo lo pronuncias, disculpa, agradece la respuesta, que es una excelente compilación de registros fascinantes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la doctora? Ok, entonces voy a pasar a mi pregunta, si me permite. Capaz que con eso digo animo algunos más. En realidad yo tengo varias. Una de ellas es, ¿por qué? Me dio mucha curiosidad que el tapabocas, que ahora digo realmente ha sido clave para protegernos, en ese momento no funcionó. Y no solamente, por lo que usted decía, no solamente fue la experiencia de Uruguay, sino también en otros sitios. Bueno, es interesante la pregunta. En realidad lo que encontré, porque yo me pregunté también, ¿no? ¿Por qué no usar tapabocas si en la guerra se usaba para gases? O sea, la protección facial ante emergencias sanitarias de todo tipo podía ser viable. Es más, en la Edad Media, por la peste y todo, se usaban máscaras especiales. ¿Por qué para esta no? Bueno, lo único que encontré, inclusive la Cruz Roja Americana preparaba máscaras, eran máscaras que la tela era tipo gasa. Entonces, obviamente, como el virus es tan pequeño, la gente usándolas igual se contagiaba. Entonces se veía eso es lo que leí, que no eran, obviamente, no estaban validadas científicamente, ¿no? Era por ayuda, por colaboración, por tratar de hacer algo, pero no demostró eficacia. Y Uruguay, sabiendo eso, obviamente que oficialmente no las recomendó. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces paso a mi siguiente pregunta. Pero si me permite. La siguiente pregunta que tengo para usted, doctora, es
Bueno, quizás, ojo, como usted estuvo investigando y consultó prensa y a lo mejor no me la puede responder, no se preocupe, porque es más bien por Igual el me lado gusta, político. igual el desafío es interesante, sí. Muchas gracias. El año pasado, con todo lo que sucedió con el COVID, en Estados Unidos se produjeron dos cosas. Se produjeron ataques contra personas de origen asiático, simplemente por el virus, ahí se incrementaron debido a la pandemia, y también hubo un gran escándalo porque el presidente en plena campaña electoral se refirió al COVID como el virus chino. Al mismo tiempo, entonces acá el nombre gripe española, que no es apropiado, está muy asentado. Y me preguntaba si usted sabe si en esa época hubo alguna especie de reacción contra los españoles o personas de origen español. Si había una especie de culpa hacia ellos. Si usted Eh, sabe, naturalmente que como le digo, sí, sé que es diferente. sí, no leí nada al respecto, puede ser que haya habido, pero no tengo datos, no lo sé. Por eso decía que era un tema más hacia el lado de la Sí. política, pero era por curiosidad. Acá continúan las felicitaciones, muy buena exposición también y que muy oportuna la idea para hacer un paralelismo con la situación actual. Algunas personas se tienen que retirar, pero le agradecen enormemente y quisiera saber, acá Gaby Bernici pregunta, agradece mucho la exposición y pregunta si tiene una conclusión sobre el impacto del apoyo estatal en aspectos no estrictamente médicos en el manejo de la pandemia. ¿Le repito o está claro? Sí, no, está claro, sí, es muy Okay. buena la pregunta. Sí, el Estado se comprometió clarísimo, se ve en las publicaciones que hay, no solo porque dispone de un fondo, ¿no? Que no pide a nadie, acá hay un fondo estrictamente para ayudar a la gente necesitada. Se aumentan los recursos sanitarios, se ponen más médicos, se crean nuevos lugares. Realmente el compromiso desde el punto de vista económico del Estado fue muy importante. No sé decir la cantidad, pero el impacto es importante y es para que alguien estudie. Mi exposición se basa más que nada en los aspectos médicos, ¿no? Obviamente que hay sesgos en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico y demás, pero sin estudiar eso indirectamente se llega a la conclusión de que sí, que fue muy importante. Pero además de ayudar, se instó a crear comisiones, ¿no? Para que la gente colaborara sabiendo de que no se sabía cuánto iba a durar eso y que por lo tanto era importante la actuación de los actores no políticos también, por eso las comisiones estatales, y hay varias, inclusive hay sociedades como la Liga Uruguaya contra el Alcoholismo, que junta dinero, varias organizaciones, aparte de las comisiones creadas por el Estado, ¿no? Es grande el impacto de apoyo económico al Estado. Sí, es esa, obviamente que es incompleta la respuesta, pero yo creo que sí, que fue muy importante. Perfecto, muchas gracias. Dice también Gaby Bernici, hubo un cambio de gobierno, aunque no de sector. Interpreto que la inversión no fue solamente en salud. ¿Es así? Y obviamente, sí, no solo en salud, en trabajo, en condiciones sociales, se habla. Los médicos mismos fueron actores que denuncian la acción de lo que pasaba con la gente, por ejemplo, que veían en situaciones precarias de vivienda, de hacinamiento. Entonces, eso es un aviso, ¿no? El médico denuncia y pide ayuda. Mm, sí, por supuesto que esto influye, el impacto social, económico, político fue grande. Okay, muchas gracias. Y agradece a Gaby también. Doctora, ¿cuál sería qué fue el aprendizaje que dejó la pandemia? No se logró controlar, apareció y desapareció sin que se supiera exactamente cómo fue. Se probaron vacunas que no funcionaron y métodos que no, tampoco fueron efectivos. Entonces, ¿cuál sería lecciones positivas que dejó para la salud posterior la pandemia en Uruguay?
Sí, en realidad el aprendizaje tiene que ver sobre todo en cuanto a la conducta de las personas. Por ejemplo, bueno, yo, no solo en lo que está escrito, en lo que se puede leer, sino se ve, por ejemplo, cómo la gente cambia en cuanto a las conductas de reunirse o de saludar, ¿no? Nosotros ahora nos parece insólito que, bueno, que no estamos besando mucho, que no estamos compartiendo el mate, que no estamos abrazando, ¿no? Que estamos haciendo distanciamiento. En esta pandemia es claro que la gente aprendió a no compartir el mate. Hay relatos, por ejemplo, sobre todo rurales, que el mate se compartía más de lo que compartimos ahora. Hay relatos y descripciones en diarios, en revistas, que, por ejemplo, imagínense Maldonado, ¿no? Se va de San Carlos a Iguá, se baja del tranvía, y hay un puesto de un señor que vende con la señora tortas fritas y mate, y le da un mate, y viene el otro, le da, y no, o sea, cambia la conducta en cuanto a hábitos de higiene y costumbres, tanto en comer, ¿no? El hacinamiento, o sea, mejora las condiciones de vida porque hay normas de cómo hacer para no contagiarse. En cuanto a la higiene, el lavado de manos, el no escupir, ¿no? Sí, hay aprendizajes que van a persistir y que se van a transmitir en la familia, en las escuelas, sí. Después se pierde con el tiempo, los que hacemos historia sabemos que eso se pierde. Lamentablemente. La pandemia pasa a la historia y la conducta del ser humano cambia, porque hay conducta que a medida que desaparece se ve que, bueno, que no es necesaria. Pero después, cuando vuelve a ocurrir, uno redescubre que eso ya estaba, pero lo dejó de hacer porque, bueno, ahora no es necesario. Sí, en cuanto al cambio de conductas, eso es impactante. Y además hay publicaciones que demuestran, por ejemplo, las intendencias municipales, el Estado sigue produciendo gran cantidad de folletos para educar en que esta pandemia nos deja la lección de que, bueno, nosotros mismos somos transmisores de enfermedades y eso sabemos cómo actuar para dejar de que ocurra. Eso se sigue publicando, es increíble. Terminamos en el 19, el 20, 21, 22, 23, siguen publicando. Como que la población queda, ¿no? Impactada y sigue con esa conducta de hacer prevención varios años. Y bueno, no en vano después, viendo que la gripe es una enfermedad que puede producir tremendas catástrofes sanitarias como la que ocurrió, aparece todo el tema de la prevención y la vacunación. No es en vano la vacunación antigripal. Vaya si habrá dejado enseñanza. Aunque solo esto de la pandemia, bueno, lo sé yo porque me gusta la historia, ustedes porque tuvieron interés de escucharlo, pero sabemos que fue impresionante y que si miramos lo que estamos viviendo ahora somos reyes, ¿no? Tenemos toda la información al instante, podemos estar en la casa, no estamos en guerra, pero sí. Ok, muchas gracias, perfecto. No, Diana Mines. claro. Diana está con el micrófono silenciado. Necesita... Diana. Sí. Ya está. Eso. No, decía que voy a preguntar algo de Atrevida porque me pude conectar recién hará 15 minutos y seguramente ya hablaron del tema. Pero tenía algo que ver con lo que dijo Marcelo recién. ¿Qué herramientas médicas o de conocimiento o prácticas no había en aquella época y que hoy tenemos? Para tener una dimensión de cuánto se avanzó en estos años, ¿no? Hablaste del tapabocas y bueno, no hubo vacunas, pero de repente hay cosas que hoy los médicos manejan desde un inhalador hasta, no sé, intubar a un paciente o cosas que de repente, o quizás sí se sabía. ¿Cuál es la diferencia de cómo estaba preparada la medicina en ese momento con respecto a la pandemia actual? Es abismal. La ciencia médica ha avanzado tanto en un siglo que las diferencias son notorias, ¿no? Desde hoy que te quedas sin oxígeno, sufriendo, en esa época no había, más que hacerle la sangría y te morías. Hoy tenemos los inhaladores para mejorar, tenemos la oxigenación, tenemos los CTI, o sea, podemos evitar que te mueras por más grave que estés. En aquella época no. Había radiografía, había análisis de sangre, no había CTI, ¿sí?
no había todo el arsenal de tratamiento, y, o sea, todo lo que es la medicina emergencista, como la conocemos hoy de CTI, no había todavía. Si bien había recursos importantes como la radiografía, los análisis de sangre, tomar el humo cultivo, mirar el microscopio, buscar los esputos, hacer las autopsias, hay cosas que se han dejado de hacer, por ejemplo, autopsias hoy en nuestro país brillan por su ausencia en este contexto de pandemia, en otros países sí lo han hecho, pero bueno, sí, obviamente que en aquella época no teníamos todo el arsenal tecnológico de avanzado como tenemos hoy, ¿no? Hoy yo sé, bueno, tiene gripe y tiene tos. Y bueno, ¿y dónde está el germen? ¿De dónde saco esto? Bueno, le hago el inhalado y ya sé si es positivo o no, me descarto o no, o sea, es fantástico. Yo me pongo a la hora del médico que estaba en la pandemia, en la emergencia, ¿no? Que trabajo y veo increíble el avance que tenemos, es notorio. La ciencia es maravillosa. Sí, sí, hay cambio. Y obviamente Diana Mines, que es una fotógrafa maravillosa, la fotografía, ¿no? Que hoy puse fotografías para que vieras, pero bueno, no. Quizás yo puedo preguntar al público presente si hay gente de Maldonado o no. Yo no pude revisar archivos específicos en Maldonado, pero me hubiera gustado poder acceder a fotografías de Maldonado, de la zona, entre 1918 y 1919. No sé si en el archivo del Instituto Díaz de Guerra hay fotos de esa época. Ahora sí, perdón. Recién se está formando el archivo porque el instituto todavía es reciente, pero es posible que el Centro de Documentación Departamental tenga registro fotográfico. Tengo otra pregunta, doctora. Es la pregunta, bueno, en realidad tengo más de una acá. A ver, ¿se sabe médicamente por qué se acaba la pandemia? Esa es la primera, de Karin Silver. Bien, ¿por qué? Bueno, las teorías son exactamente por qué acaba. Bueno, una vez que el virus ataca a toda la población, hay gente que muere y otra gente que queda inmunizada. Entonces, obviamente, el virus no va a volver a atacar a la gente que está inmunizada, ¿no? Esa es una explicación médicamente, son teorías. Okay. Gracias. La siguiente pregunta es, dice, la pandemia de principios del siglo XX muestra que Maldonado tuvo menos contagios. ¿Hay alguna explicación para el pico que ha tenido Maldonado en la pandemia actual? No vale, esa pregunta es para un experto en pandemia actual, y yo no soy experta en la pandemia actual porque soy una trabajadora más de la pandemia como médica, pero bueno, no sé explicar eso. Pero sí, por ejemplo, para comparar, Maldonado en 1918-19 no tenía la misma densidad de población que tiene ahora, ¿no? Y es una ciudad cosmopolita, ¿no? Maldonado tiene una población y además una ciudad universitaria ahora, ¿no? El CLAE conglomera gente de varias nacionalidades, pero yo no sé por qué explicar el pico de la pandemia ahora, no, tendré que esperar muchos años para hacer la historia y poder explicar esta pregunta. Ok, perfecto, gracias. Pero lo que usted dice, digo también, sí, es lo que yo relacioné también, la población que tiene Maldonado ahora, que creo que es la tercera ciudad del país, o más o menos, hacia la época de la pandemia Maldonado tenía unas 15.000 personas y la ciudad tenía también mucho espacio abierto de por sí, entonces probablemente eso influyó. Gracias. Hay otra pregunta acá, dice Maldonado, bueno, perdón, dice Maldonado como departamento, dice Gaby, es muy diverso, hay registros en el SODRE esto respondiendo sobre las imágenes. Sí, seguramente, sí, pero específicamente de la pandemia no, ese es el tema, ¿no? Registro sí, en el SODRE tiene registro de la foto que quiera, pero yo no encontré, digo, obviamente que no está terminado, uno siempre encuentra después que sigue haciendo. Okay. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos cerrando por aquí.
Doctora, muchísimas gracias en el nombre del Instituto, de la Universidad CLAI y de todos los presentes por esta interesantísima charla. Como les digo, yo tengo más preguntas, pero no quiero agobiar a los presentes. Y bueno, de nuevo, gracias a todos por ustedes y por seguirnos. Diana, aprovecho a saludarte, sé que te incorporaste después, Diana Mines. Así que, bueno, que tengan todos muy buenas noches y los esperamos en las próximas charlas del Instituto. Sandra, un placer y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un placer también haber participado y las preguntas siempre ayudan a pensar y aprender más. Muchísimas gracias. Chao, chao. Un placer. Que tengan muy buenas noches. Igualmente. Adiós.